La entrevista de Memorias que Perduran de hoy estará centrado básicamente en recordar diversas etapas de la vida de César Guzmán Solórzano, primero en Tupiza, la joya bella de Bolivia, así es como llaman a Tupiza, pero además de Cochabamba, que es el lugar donde ahora radica en este bello departamento. Yo debo agradecer a César el haber aceptado esta entrevista para que nos permita desentrañar esta historia de vida, por un lado en Tupiza y por el otro lado en Cochabamba. César, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran, programa que se difunde por Facebook y por YouTube. Sus palabras iniciales para que el público sepa con quién estamos desarrollando la entrevista. Don Constantino, en primer lugar, agradecerle por la invitación aquí al programa, un programa tan interesante que siempre lo he seguido a través de internet. Y de igual forma, felicitar a todos los oyentes y espectadores del programa, ¿no? Estoy aquí para compartir algunas experiencias de vida. Estoy a su disposición. Había dicho que nació en Tupiza. ¿Qué recuerdos tiene de Tupiza? Primero de la infancia. Bueno, recalcar que Tupiza es un hermoso valle ubicado al sur del departamento de Potosí, cercano a la frontera con la Argentina, y con un clima muy similar aquí a Cochabamba. ¿No? En aquellos tiempos era realmente una belleza vivir ahí, ¿no? Porque podíamos compartir con la naturaleza. Recuerdo todas nuestras travesuras, aventuras, subir al cerro, ir a bañarse al río, ¿no? A 10 kilómetros de la ciudad de Tupiza se encuentra, hay una confluencia de dos ríos, que son el río Tupiza y el río San Juan del Oro. Entonces íbamos allí a hacer días de campo, entre la travesura de nosotros como niños, porque todo el sector, todo ese tramo estaba lleno de huertas, ¿no? De frutales. Entonces entrábamos ahí a cuquear, se llamaba, ¿no? A cuquear. Sí, a cuquear, entonces que era ir y sacar los frutos, ¿no? Las peras, los duraznos. Particularmente yo no era muy partidario de eso, porque en mi casa, que era todo un manzano, igual teníamos nosotros variedad de frutos, teníamos, a mi padre le encantaba hacer todo este tipo de cultivos, pero de forma científica, o sea, teníamos bastante literatura. Por ejemplo, si había que cultivar unos claveles, entonces todo era en base a un método, ¿no? Ajá. Teníamos libros de floricultura, teníamos un hermoso palomar, por ejemplo, ¿no? Donde era toda una construcción, criaba conejos, o sea, pero todo, como le digo, era en base a literatura. Teníamos árboles frutales que habían sido traídos desde Chile, en base a injertos, o sea, realmente era una maravilla, ¿no? Eso. De la escuela, ¿qué recuerdos tiene? Bueno, la escuela en aquel tiempo era muy diferente de ahora. Para empezar, recuerdo que pasábamos en la mañana y en la tarde, a diferencia de ahora que solamente se pasa o la mañana, ¿no? Sí. Otra cosa que, o sea, éramos más independientes, no como ahora que el papá, la mamá están sobreprotegiendo al hijo, lo acompañan a todo lado. Hasta yo he caído en eso, ¿no? Por ejemplo, ir a hacer fila para que mi hijo haga la premilitar, cosa que en aquellos tiempos era pues inconcebible. Yo recuerdo que hasta tercer curso creo que era permitido que papá lo lleve a uno a la escuela, ¿no? A partir del cuarto, quinto curso ya uno se creía pues independiente y tenía que resolver sus problemas, tenía que manejarse de forma independiente. Si había algún problema en la escuela, en el colegio,
el peor castigo era que lo llamen al padre de familia, ¿no? Entonces uno se moría de vergüenza, y dos, que el papá no iba y le apoyaba, como en el día de hoy, ¿no? Que al profesor le están demandando, y quién es el santo ahora es el alumno. En aquellos tiempos no, era muy diferente, ¿no? El padre de familia siempre le daba la razón, ya sea al director o al profesor, ¿no? Entonces uno tenía que batirse, así era la vida en la escuela, no había el bullying, digamos. El bullying se resolvía en la puerta de la escuela, ¿no? Un par de trompadas y bueno, llegaba uno a la casa con el ojo verde y le preguntaban, ¿qué te ha pasado? Me he caído sobre una piedra, ¿no? Era inconcebible que uno vaya y diga, ¿sabe qué? Fulanito me ha pegado, andar a reclamar, ¿no? O sea, era una vida totalmente diferente, ¿no? Y creo que eso hace que uno se haya formado de una forma mucho más, más dinámica, más fuerte, ¿no? César, a propósito, ¿cómo se llamaba su escuela? Bueno, yo estaba en la escuela Ayacucho, Gran Mariscal de Ayacucho. En aquel tiempo solamente había 2 escuelas en Tupiza, la Ayacucho y la 7 de noviembre. Y así como le digo, ¿no? Las anécdotas de la escuela también muy interesantes. Yo recuerdo que creo que era en tercer curso, me habían dado un premio, una medalla por ser el mejor alumno. Y en el trayecto que estaba yendo a mi casa, se me cayó la medalla, porque yo estaba yendo orgulloso con mi medalla allí, ¿no? Llego a mi casa y no había mi medalla. Pucha, era pues que como si se acabe el mundo. Mi padre, desesperado, ¿no? Por de alguna forma compensarme en algo, me hizo traer una medalla de la Quiaca. Y me dijo, aquí está tu medalla, pero no era pues la medalla que, ¿no? ¿Y no sabe qué había pasado? ¿En qué circunstancias se perdió la medalla? Porque uno iba, como le digo, uno ya era pues independiente, claro. ¿No? No venía papá y le recogía, sino nos íbamos entre compañeros jugando por como dirían, gualaicho. Sí, gualaicho, ¿no? Y bueno, el pequeño pueblo que era en aquel entonces también daba, ¿no? Para esas circunstancias, de que no había, por ejemplo, la violencia que hay ahora, no había los peligros que uno nos echa. Claro que en las travesuras también, a veces nos subíamos al cerro y nos partíamos la cabeza o nos fracturábamos, pero era una vida mucho más interesante, más intensa, ¿no? Y César, el colegio secundario. Bueno, en el colegio secundario yo vine aquí a Cochabamba. Estuve en el colegio Juan 23, que era un colegio donde estaban becados de todo el país, ¿no? Entonces yo di un examen, salí en primer lugar y vinimos dos muchachos de allá de Tupiza, estuvimos aquí en el colegio Juan 23. Yo ya en ese tiempo tenía 13 años, creo, ¿no? Porque vine en aquel tiempo era... de 6 a 12 la primaria. No, ya empezó, creo, lo de intermedio. Lo de intermedio, ya. ¿No? Entonces vine al segundo de intermedio, creo que era, ¿no? Segundo de intermedio. Entonces ya me gustó Cochabamba, de ahí es que posteriormente volví. Por problemas familiares ya no regresé al segundo año, solamente estuve un año aquí en el colegio Juan 23 y después ya volví a Tupiza y estuve en el famoso colegio Suipacha, ¿no? Ahí es donde terminé el bachillerato. Y bueno, en el colegio Suipacha también, ¿no? Ese tipo de vida es intenso. Ahora, los jóvenes, por ejemplo, actualmente piensan que en nuestros tiempos, que no había la tecnología de ahora, que no había los celulares, que no había el internet, piensan que hemos vivido una vida, no sé, monótona, aburrida, pero no era así, ¿no? Pero habían otros medios, claro, por ejemplo, las revistas, las historietas. Claro, estábamos siempre en contacto con el mundo, había los periódicos, había la radio. Por ejemplo, la radio era un gran medio de comunicación, a diferencia de ahora, por ejemplo. Si escuchamos radio, vamos a escuchar FM, que son solamente radios locales.
En aquel tiempo no había la FM, pero sí había la onda corta. Aunque su nombre era onda corta, pero era un alcance mayor. Sí. Entonces era común escuchar, por decirle, La Voz de América, la BBC de Londres, Radio Deutsche Welle, Radio Nederland, ¿no? Entonces estábamos en contacto con el mundo exterior en aquel pequeño pueblo. Y los grandes acontecimientos de igual forma se los vivía. Yo recuerdo que en colegio inclusive repetíamos las partidas de ajedrez, porque en aquel tiempo sería pues 1972, 73, cuando hubo una gran partida por el campeonato mundial de ajedrez entre Bobby Fischer y Boris Spassky, ¿no? Entonces todas las partidas se las iba transmitiendo por radio o por periódico, ¿no? Y en el colegio nosotros con nuestro tablero íbamos repitiendo todas las jugadas, ¿no? Otra cosa que recuerdo de aquellos tiempos fue otro gran acontecimiento como la pelea del siglo, que se transmitió por radio y todos estaban a la expectativa, entre Cassius Clay, que bueno, posteriormente cambió su nombre a Mohamed Ali, ¿no? Pero en ese entonces se llamaba Cassius Clay, contra Joe Frazier, ¿no? Entonces, una pelea que tuvo un impacto mundial, ¿no? Y todo el mundo estaba a la expectativa. Y en aquellos años, como le digo, nosotros hemos vivido esa pelea en directo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencias hemos tenido en el colegio, ¿no? ¿Y en el colegio la actividad deportiva ha sido de su preferencia, no? No tanto, practicábamos voleibol, practicábamos básquet, no tanto fútbol. A mí más me encantaba el fútbol. Yo recuerdo en aquellos tiempos se jugaba pues hasta en la calle. Claro. Cuando yo estaba en casa, por ejemplo, escuchaba rebotar la pelota y era pues como si algo me llame, ¿no? Entonces uno tenía que salir, integrarse ahí a los juegos, ¿no? Pero como le digo, en el colegio no practicábamos mucho fútbol. Y a lo que sí me gustó y me aboqué bastante con un par de compañeros que nos dedicamos al atletismo, ¿no? Entonces todas las mañanas nos levantábamos, entrábamos creo que a las 8 de la mañana al colegio, pero nosotros a las 6 ya estábamos trotando, ¿no? Íbamos a la casa, nos lavábamos y a pasar clases al colegio. Y eso lo practicamos durante unos 2 o 3 años así en colegio. Recuerdo que había una revista, Selecciones, que hasta ahora continúa, ¿no? Sí. Pero en ese entonces era mucho más común que uno lea Selecciones, ahora es más difícil hasta encontrarla, ¿no? Para comprar. Y ahí leímos la historia de un gran corredor de Estados Unidos, un devorakilómetros así que corría 100, 200, se propuso inclusive cruzar de costa a costa de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese deportista era nuestro ídolo. Y bueno, nosotros también inquietos dijimos, hagamos algo parecido. Iremos al trote o corriendo desde Tupiza hasta Villazón, que son casi 100 kilómetros, ¿no? Y nos entrenamos un par de meses, creo, todos los días. Ya en el estadio había una pista atlética, claro que era tierra, pero nos servía. Claro. Entonces todos los días íbamos al estadio y le dábamos 10 kilómetros todos los días. 25 vueltas era, porque la pista atlética tiene 400 metros. Entonces 25 vueltas era 10 kilómetros. O sea, todos los días íbamos y entrenábamos 10 kilómetros antes de ir a clases, ¿no? Y nuestra meta era, como le digo, ir a Tupiza Villazón. Lamentablemente no pudimos, no alcanzamos, pero sí llegamos hasta cerca. Hay una población donde antes había un cuartel, Mojo, que es 70 kilómetros por ahí. Pero hicimos ese recorrido, ¿no? De 70 kilómetros ahí trotando. Ya, eso es una hazaña, ¿no? Claro, era una hazaña y más aún, como les digo, nosotros éramos uno de los pocos que nos dedicábamos a eso, ¿no? Porque en ese entonces no se practicaba pues el atletismo, no era tan común, ¿no? Eran más los deportes en grupo, ¿no? Con fútbol, básquet.
¿Y el viaje de Tupiza hacia Cochabamba? ¿Cómo fue? Bueno, como le digo, yo estuve aquí en el colegio Juan 23, ¿no? Sí. Entonces ya me gustó la ciudad, ¿no? Pese que era pequeño, tenía unos 13 años, pero ya me gustó la ciudad. Entonces estábamos ahí internados, salíamos los domingos, y en ese entonces Cochabamba era sumamente pequeña también, ¿no? Recuerdo que el colegio estaba casi en las afueras, ¿no? Claro. Y inclusive me acuerdo que fuimos a un día de campo, y ¿dónde era el día de campo? Era en el Cerro San Pedro. Ajá. ¿No? Y bueno, no era como ahora, ¿no? Entonces de ahí que una vez que salí bachiller, había que estudiar, había que prepararse. En ese tiempo, lamentablemente a mí no había ninguna carrera que me guste. Hablando de Tupiza y de aquellos tiempos, así como le digo, había, por ejemplo, los cursos por correspondencia, ¿no? Entonces, las escuelas latinoamericanas de la Argentina, claro, ¿no? Como ahora uno puede estudiar, ¿no? Por internet, en ese entonces estudiaba por correspondencia, y había las escuelas latinoamericanas, como usted dice. Yo, por correspondencia, estudié dibujo, por ejemplo, dibujo humorístico en Continental Schools. Estudié dibujo arquitectónico, porque mi padre me inculcaba, me decía, tú tienes que ser ingeniero o arquitecto. Y él quería que yo sea arquitecto. Yo estudié dibujo arquitectónico por correspondencia, y la verdad no me atrajo mucho, puro líneas, más me gustaba el dibujo humorístico, y también estudié en eso. Otra cosa que estudié también fue inglés, ¿no? Que ya venía en ese tiempo con discos, entonces uno podía practicar la pronunciación y todo eso. Bueno, entonces, en cuanto a la arquitectura, entonces como yo ya había estudiado el dibujo arquitectónico y la verdad no me atraía, pero a insistencia de mi padre yo tenía que venir a estudiar arquitectura. Y entonces yo le dije, papi, que no he llegado ya se han cerrado las inscripciones, que el próximo semestre, o anual creo que era en aquel entonces, el próximo año. Pero buscaba algo que esté relacionado a lo que me gustaba, que era el dibujo en aquel tiempo, ¿no? Yo soñaba, por ejemplo, con ser un gran dibujante, ser un Walt Disney, así, ¿no? Pero lamentablemente no se pudo, ¿no? Entonces encontré trabajo en Los Tiempos. En aquel entonces Los Tiempos fue un pequeño periódico que entre 4 o 5 personas se lo hacía, ¿no? Recuerdo que los fines de semana, el sábado, domingo, entre 3 creo que hacíamos el periódico. Y bueno, yo entré a trabajar en un área más o menos relacionada, ¿no? Que era publicidad, armado del periódico. No, pero de esa forma me fui integrando. Y ahí ya recuerdo que en el periódico había una computadora, pero era pues una computadora sumamente arcaica. Había que programar, digitar, y salía en cinta perforada, eso se colocaba a la computadora. No, porque eso era lo que me atraía. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos ya había algunos cursos de computación por correspondencia, pero supongo pues sería totalmente arcaico. Como le digo, la primera computadora que vi fue en Los Tiempos. ¿No? Y posteriormente por esos años ya empezaron a aparecer las computadoras. Recuerdo que la primera computadora que llegó a Cochabamba y que yo la tuve fue una Atari, que era similar a las consolas de juego actuales, ¿no? Como la PlayStation, digamos. Era un aparato que se lo conectaba al televisor, sí, a la pantalla del televisor. ¿No? Y allí uno podía, ya en esos tiempos, ya estaba un poco avanzado, porque ya empezaron los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, ya había el BASIC. Entonces, yo una vez que salí de Los Tiempos, estuve involucrado en las artes gráficas. Entonces, que la computadora siempre ha sido un elemento que me ha ayudado a mí a desenvolverme en mi trabajo, ¿no?
Entonces yo recuerdo que en esos tiempos, en esa pequeña computadora ya había BASIC, que era un lenguaje que es un lenguaje de programación. Y yo, inquieto como siempre, me compré un libro, Programación en BASIC, ¿no? Y sin saber nada empecé y me hice un programa porque como tenía una imprenta necesitaba cotizaciones, ¿no? La secretaria, por ejemplo, venía un cliente, necesito 1000 libros o 1000 membretes, ¿cuánto me va a costar? Ah, no, el dueño le va a cotizar, ¿no? Entonces era pérdida de tiempo. Entonces yo hice el programa, ya pues era la primera imprenta en esos tiempos que ya tenía un sistema computarizado de programación. Entonces venía el cliente que necesita 1000 libros, ¿no? Entonces cada uno digitaba 1000 libros, ya cuántos colores, tanto y tal, le salía ya la cotización. ¿No? Entonces de esa forma yo ya me fui metiendo a la cuestión de las computadoras. Entonces la primera computadora que llegó fue, como le digo aquí a Cochabamba, era la Atari de esos tiempos, y había otra, la Commodore 64 se llamaba, que era similar. Después ya empezaron a aparecer las PCs, ¿no? Que en ese tiempo estaba dominado por las IBM, eran las computadoras, pero eran muy diferentes a las actuales, ¿no? Porque para manejar la computadora uno se sentaba frente a la computadora, frente al teclado, y lo único que tenía era una pantalla negra. Entonces había que estudiar, porque todo funcionaba en base a comandos, ¿no? No era como ahora que con el ratón y con las ventanas puede manejar una computadora, ¿no? No es necesario ir a pasar clases, ahí practicando, entonces uno puede manejarla. Por esos tiempos ya en la cuestión de la imprenta ya aparecieron las computadoras, las Apple, ¿no? Las Macintosh, que fueron un avance totalmente enorme en cuanto a las computadoras, a las PCs, ¿no? Porque ya la Macintosh, esto le hablo de los años 90 más o menos, ¿no? De los años 90 ya aparecieron las Macintosh, que ya tenían el ratón, ya tenían las ventanas, ¿no? Uno ya podía manejar, y era una gran novedad. Yo recuerdo que cuando me ofrecieron la primera Macintosh, que fue el primer modelo de las Macintosh fue el 512, que nosotros la tuvimos aquí, ¿no? Era una gran novedad y me decían, mira, puedes ver la hora, ¿no? Y tenía un reloj ahí, ¿no? Pero fue maravilloso, la hora fue... Entonces, he recorrido todo ese camino también, ¿no? En la cuestión de la computación. Y bueno, ya posteriormente, como me gustó eso, ya a la edad de 50 años, creo, ingresé a estudiar informática, ¿no? Recién encontré algo que me gustaba, que en aquellos tiempos no existía. Ahora, antes de continuar en este tema, me gustaría volver un poco a Tupiza y su padre. Mi padre, don Pastor Guzmán Mogrovejo, fue uno de los pioneros en cuanto al periodismo en Tupiza. ¿No? Él ha dirigido varios periódicos, como le digo, nosotros teníamos ahí almacenados ahí los números que habían publicado. De los nombres de los periódicos que recuerdo, por ejemplo, La Acción, El Telégrafo y Buenas Nuevas, algo por ahí. Inclusive teníamos hasta los elementos de impresión, los clichés, porque en ese entonces para publicar, por decirle una fotografía, era todo un proceso, había que hacer un molde metálico, ¿no? Y entonces teníamos ahí almacenados. Y según me comenta mi padre, en aquellos tiempos, como les digo, han existido hasta 4 periódicos simultáneamente que se publicaban, por supuesto que eran semanarios, no eran diarios, ¿no? Pero en aquel tiempo ya existía y periódicos impresos en tipografía, ¿no? No eran, digamos, como alguna vez han salido unos periodiquillos así en stencil que se utilizaban
en aquellos tiempos, ¿no? Sino periódicos como ahora, tamaño tabloide, ¿no? Entonces, mi padre ha sido uno de los pioneros eso en Tupiza, pero no he encontrado ningún reporte o mención acerca de que se haya escrito algo sobre esto. Y no hay ni las pruebas ni los elementos. Y como yo le digo, nosotros teníamos, pero por cuestiones familiares que la gente que vino después a mi casa, que no sabía ni qué valor tenía eso, lo ha destruido. No, y habían bastantes cosas en mi casa de valor que sí podrían hasta exhibirse en un museo, por ejemplo. Teníamos una bandera porque mi padre había estado en la guerra del Chaco. Una bandera que en la batalla de Platanillos, donde los paraguayos tomaron el fortín de Platanillos, entonces los bolivianos tuvieron que huir y mi padre sacó la bandera y se la llevó, ¿no? Y esa bandera la teníamos en la casa y era una bandera, pues tendría unos 6, 7 metros de largo, era enorme. Cada 6 de agosto nosotros la doblábamos en 4 y eso era la que poníamos, ¿no? Y así una serie de elementos. Teníamos una biblioteca que abarcaba todo un cuarto y había libros. Recuerdo, había la Divina Comedia, por ejemplo, en un idioma casi no se podía comprender, incomprensible. Yo trataba de leer, pero no se entendía. Teníamos el Quijote de la Mancha en ese castellano antiguo, ¿no? O sea, fue un tipo muy inquieto, mi padre. Tupiza siempre ha sido un centro minero, más de la minería mediana, minería privada, ¿no? Entonces había empresas mineras. Y como siempre, ¿no? Todos los trabajadores mineros se han caracterizado por tener artículos de primera, ¿no? De calidad. Entonces mi padre, en aquellos tiempos que le hablo, Tupiza siendo un pequeño pueblo, él era importador. Era normal que en la casa, por ejemplo, consumíamos queso suizo, chocolates suizos, ¿no? Bacalao noruego, por ejemplo, ¿no? Que ahora creo que ya para Semana Santa había que comer bacalao noruego, si no, no era Semana Santa. Ahora ya comemos un simple pescado y nada más, ¿no? Entonces teníamos eso, había conservas españolas, mejillones, calamares españoles, ¿no? Entonces, y todo eso él hacía llegar hasta Tupiza. En aquellos tiempos, como le digo, ¿no? Pese a que la comunicación no era como ahora, había que pedir, todo era a través de las cartas, ¿no? Había que mandar una carta que iba a demorar un mes en llegar, otro mes en que llegue la respuesta, ¿no? Pero pese a eso, siempre hemos estado, como le digo, relacionados y disfrutando de las comodidades de ese tiempo, ¿no? A propósito de comida, ¿qué es lo que más destaca de Tupiza? Bueno, la comida típica es el tamal. El tamal. ¿No? Que es un preparado de maíz y con su jigote, ¿no? De charque y pasa al medio, ¿no? Que es una delicia. Después el casaucho, ¿no? El casaucho, hay otras comidas, por ejemplo, recuerdo en el tiempo de siembra, que se llamaba el huaque. ¿No? En el huaque preparan una comida que es a base del pelado, es un ají de pelado, ¿no? Y es una delicia, ¿no? Comer ahí en el campo, debajo de un árbol, ¿no? Y los bueyes ahí arando, ¿no? Y encima la chicha más que uno le daban. Que no es la chicha que preparan aquí en Cochabamba. No es, pues es muy diferente, ¿no? Es muy diferente esa chicha, es bueno como refresco, pero... Chicha que no emborracha. Depende del grado de fermentación. Oh, ya. ¿No? O sea, en cierto momento sí emborracha, pero no sé, creo que cuando no ha fermentado mucho, entonces sí se puede tomar como refresco, ¿no? Y posteriormente ya emborracha, ¿no? ¿Y el queso?
El queso, bueno, queso que es de cabra. Hay un lugar muy conocido que es Mochará. Ese es el queso que todos buscan en Tupiza, ¿no? El queso mochareño es el mejor queso. Ahora, hace rato le preguntaba, ¿cómo hizo para llegar de Tupiza hacia Cochabamba? El transporte en aquel tiempo, ¿cómo era? El tramo entre Oruro, bueno, de Tupiza a Oruro se transportaba uno en tren. En tren. ¿No? En aquellos tiempos me acuerdo que los trenes eran pues de madera, tipo oeste, ¿no? ¿Solo tren? Sí, solo tren. Creo que no había carretera, o si había era muy precaria y no había servicio de flotas, como se le dice, ¿no? Entonces uno se transportaba hasta Oruro. De Oruro ya tenía que continuar aquí en bus, en flota, ¿no? Pero el camino era pues... serpenteado. Sí, totalmente terrible, a mí me daba miedo, ¿no? Y sí había también el transporte ferroviario, me acuerdo que había hasta un ferrobús, ¿no? Que es más o menos como... De Oruro a Cochabamba, ¿no? Sí, de Oruro a Cochabamba. Sí. No, de todas maneras creo que el tramo era mucho más largo, ¿no? Porque ahora en bus se llega pues en 3-4 horas, en cambio el tren creo que demoraba todo el día. ¿No? Pero esa era la única forma de transporte que teníamos, ¿no? Ahora, el colegio Juan 23, me decía que se quedó un año. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa del colegio Juan 23? El estudio, para empezar. El estudio era pues, era un internado. Exigente. Sí, era un internado, entonces teníamos nuestros horarios de pasar clases, luego teníamos que estudiar, ¿no? Todo de forma metódica. Era muy intenso el estudio. Y un gran recuerdo que tengo es de una conferencia que dio el don Martín Cárdenas. El botánico. Sí, el botánico Martín Cárdenas. ¿No? Hasta ahora lo tengo una imagen, ¿no? Ahí él dictando la conferencia, nosotros todos sentados ahí. Era un colegio de un gran nivel educativo, ¿no? Lamentablemente, como le dije, yo ya no pude continuar. En esos tiempos estábamos en un lugar alejado, toda esa zona, para ir a misa, por ejemplo, teníamos que, y era la iglesia de Zarco, creo, hasta ahí íbamos del colegio, pero teníamos que ir metiéndonos al agua, saltando por las sequias, cruzando por los sembradíos, ¿no? La Cochabamba de esa época era pues muy diferente de lo que es ahora, ¿no? Pero de todas maneras a mí me encantó, por eso es que decidí venir y radicar aquí, ¿no? Y bueno, ahora ya... ¿Hace qué tiempo estás radicando en Cochabamba? Unos 35 años. 35 años. ¿No? Y estás satisfecho de estar en Cochabamba? Sí, he tenido algunos periodos donde me fui a vivir a La Paz, estuve un año, en Santa Cruz estuve 3, inclusive también me fui a Albeni, a Trinidad, pero siempre he vuelto y finalmente ya decidí radicar permanentemente aquí, ¿no? ¿Se casó y tuvo familia acá en Cochabamba? Claro, mi familia, pese a que mi esposa es del Beni, pero mis hijos ya son acá de Cochabamba, ¿no? Y bueno, tengo un gran aprecio, me considero un cochabambino más ya, ¿no? Hace rato estaba comentando que trabajó en Los Tiempos. ¿En qué circunstancias logra ingresar a trabajar en este periódico? Porque cuando yo llegué acá tenía una tía que había sido conocida de alguno de los señores Canelas. Propietarios de Los Tiempos, ¿no? Entonces, bueno, conseguí fácilmente el trabajo y la verdad, como le digo, era un pequeño periódico, tenían su imprenta. En la calle Santibáñez estaría en ese tiempo. Claro, era en la calle Santibáñez, ¿no? Y ahí arriba, en el segundo piso, era donde donde se armaba el periódico, ¿no?
En aquellos tiempos era pues del gobierno de Banzer. Banzer, la década del 70. Y bueno, como en todo lugar siempre hay gente que le gusta hacer bromas, ¿no? Los fines de semana, sábado y domingo, el personal era reducido, entre 2 o 3 personas nos quedábamos a hacer el periódico. ¿No? Y bueno, en una de esas me acuerdo que eran acostumbrados a hacer bromas. Uno era el encargado, digamos, de armar el periódico. Y en ese entonces había que pegar, digamos, las fotos, había que pegarles aparte, el texto venía aparte. La tipografía. Y bueno, uno hacía su trabajo, entrábamos a las 8 de la noche y salíamos a las 2, 3 de la mañana. ¿No? Uno dejaba listo su trabajo ahí, venía ya el fotomecánico, se llamaba el que fotografiaba, hacía las películas, se quemaba las placas y a las 4 creo que venía ya el prensista, hacían el tiraje, 5 o 6 de la mañana ya salía el periódico. No, entonces el trabajo nuestro culminaba eso a la 1, 2 de la mañana. Entonces uno dejaba listo, pero no faltaba algún bromista que venía y le hacía alguna travesura, le cambiaba las fotos, ¿no? Y al día siguiente salía pues. Y ahí recuerdo en una de esas que en sector sociales había una foto de una orquesta, de una banda, ahí, ¿no? Y donde describía, ¿no? Trompetista fulano de tal, ¿no? De los vientos, así, todos los componentes. Y en otra página había la foto de Banzer en ese entonces con algunos ministros. Y le hicieron pues el cambio, ¿no? Los cambios. Y resulta que Banzer creo que era el trompetista. El trompetista, ¿no? Al día siguiente, ¿quién hizo esto? Un problema le hicieron al periódico, claro, ¿no? Claro. Y a nosotros tenían que investigar quién era, pero nadie decía nada, ¿no? ¿Y en el periódico cuál era la función que desempeñaba? Yo empecé siendo montajista, se llamaba el que armaba todo eso, ¿no? Nos daban una especie, un croquis, ¿no? Aquí, digamos, la noticia de IPFB, aquí la noticia de la alcaldía, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso teníamos que armar, ¿no? Y había que hacerlo manualmente, había que cortar, armar todo eso. No, esa era una de mis funciones. Después ya pasé a ser publicista, ¿no? Me encargaba de los anuncios, porque en ese entonces no había tampoco agencias de publicidad. No, claro. ¿No? Entonces iba una empresa, INBA, por ejemplo, me acuerdo de esos tiempos, ¿no? Iba INBA y decía, quiero un anuncio para mis pollos, ¿no? Entonces el publicista tenía que hacer, ya, ¿cómo quiere? Algo así. Claro que eran anuncios mucho más simples, más sencillos, no tan elaborados como ahora, porque ahora ya la publicidad es pues todo es una carrera, es un arte, ¿no? En cambio en ese entonces más simples, ¿no? Buscar un pollo por ahí. Y claro que no había como ahora los bancos de imágenes, ¿no? La fotografía también era muy precaria, ¿no? Claro, todo era pues precario, había que darse modos para hacer. Ahora en eso de cuando estaba de montajista, recuerdo una cosa también, que nos traían el diagrama, no, pero nunca coincidía el diagrama, porque nos ponían aquí la noticia de IPFB, por ejemplo, ¿no? Tiene que ocupar este espacio, sin embargo, ocupaba pues el doble, ¿no? Y aquí tiene que venir el anuncio de esos tiempos, me acuerdo, ya había agencias generales, por ejemplo, ¿no? El anuncio de agencia general. Entonces nos decían, se tiene que respetar la publicidad porque la publicidad es pagada, ¿no? Entonces si hay una noticia hay que recortarla, recórtenla. Había el horóscopo también, y el horóscopo igual nos traían horóscopo en este lado, y el profesor no sé qué tantos, ¿no? Traía los horóscopos todos los días. Pero nosotros ya no nos fijábamos pues en el contenido o la fecha del horóscopo, ¿no? Nos traían el horóscopo para mañana, pero nosotros no nos fijábamos cuál era para mañana, nosotros nos fijábamos en el tamaño que nos habían asignado, ¿no? Entonces agarrábamos los horóscopos porque
a veces no salía el horóscopo, porque había que poner una publicidad, entonces teníamos horóscopos acumulados. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos el horóscopo que se acomodaba al tamaño, ¿no? Este no muy grande, muy chico, este le hace, ¿no? Entonces así salía el horóscopo y al día siguiente la gente creída en su horóscopo, ¿no? Claro. Así, ese tipo de cosas hacíamos en el periódico también, ¿no? Claro, como era un pequeño medio en aquel tiempo, no había pues control, nosotros solitos trabajábamos. ¿Y como cuánto tiempo se quedó en los tiempos? Trabajé un año. Después, por inquietud, como le digo, me interesaba mucho el dibujo. Yo no hacía ahí mucho dibujo, ¿no? Pese a que estaba en publicidad al último, pero eran todos anuncios, más eran puro texto, un pequeño dibujo. Entonces me fui a La Paz. Esto le hablo del año 78. 78, el Mundial de la Argentina, Mundial 78. Y me puse a buscar un trabajo que esté relacionado con lo que yo quería, que era el dibujo. Y ahí encuentro un anuncio que se necesita dibujantes para elaborar álbum, decía. Entonces ingresé a trabajar allí y era un señor, el propietario era un señor que había estado en la Argentina. Ya él había aprendido allí y había traído, por esos tiempos era una novedad la cuestión de la serigrafía, ¿no? En la Argentina se llama planograf, ya lo que es la serigrafía. Y él tenía su empresa y le puso también planograf, ¿no? Planograf boliviana. Y su propósito era sacar un álbum relacionado al Mundial 78, Argentina 78. Y todo se iba a hacer en serigrafía. Y la serigrafía, a diferencia del offset, que es a través de máquinas, la serigrafía es pues manual, ¿no? Entonces es un bastidor y manualmente se va imprimiendo. Entonces era una tarea un tanto titánica sacar un álbum para eso, ¿no? Pero lo hicimos y entonces yo estaba en el campo de dibujante, ¿no? Donde teníamos que hacer los escudos de los países, hacer banderines, hacer unos stickers, ¿no? Ahí trabajé en La Paz. Entonces trabajé también un año, pero yo siempre también fui inquieto y entonces dije, si este señor trajo el planógrafo, la serigrafía de la Argentina, yo que había estado aquí en Cochabamba y no había, creo que ya había uno, pero un sistema que era, porque antes la serigrafía al principio se hacía calado, pero este señor ya trajo de la Argentina un sistema fotográfico, o sea, ya era mucho más avanzado, inclusive hasta fotos ya se podía hacer, se podía imprimir en serigrafía. Entonces yo dije, me voy a Cochabamba y yo también, como él ha traído la serigrafía de la Argentina aquí a La Paz, yo de La Paz lo llevo a Cochabamba, ¿no? Entonces de esa forma que retorné a Cochabamba y empecé a trabajar con lo de la serigrafía y a través de ese medio me introduje en las artes gráficas, ¿no? Hace rato decía también que incursionó en la imprenta. Claro. ¿Qué tal fue el trabajo de la imprenta en aquel tiempo? Igual que ahora, ya teníamos esos adelantos tecnológicos como el offset, ya había la computadora, como le digo, fue la Macintosh, que las primeras computadoras que se adecuaban al diseño gráfico. Recuerdo cuando la PC, es decir, la Microsoft, ¿no? De Bill Gates, desarrolló su sistema operativo, el Windows 95, que era a través de ventanas, ya uno podía manejar el ratón, podía abrir programas, ya era más gráfico, ¿no? Porque antes, como le digo, uno se sentaba a la computadora y era un cursor ahí y uno tenía que escribir comandos porque si no, no sabía cómo utilizar. En cambio, con el Windows ya podía hacer todo eso de forma experimentando, probando, ¿no? Entonces, pero la Macintosh ya había desarrollado todo eso, pero la Macintosh se la utilizaba exclusivamente en diseño gráfico, en las imprentas. O los periódicos también.
Claro, en los periódicos también, ¿no? Todo lo que es diseño gráfico. Y yo recuerdo que en esos tiempos, cuando salió el Windows 95, la Mac, es decir, la empresa se llama Apple, ¿no? La de Steve Jobs. Entonces, ellos hacían la burla y decían, Windows 95 es similar a Mac 85, porque ya la Mac 10 años antes ya había desarrollado este sistema. Entonces había 10 años de diferencia, ¿no? La Macintosh o la Apple estaba pues sumamente adelantada, a diferencia de que actualmente ya están ambas empresas casi ambos sistemas al mismo nivel, ¿no? Pero la Mac era la gran ayuda de las artes gráficas, hasta el día de hoy, ¿no? Pero después decía que estudió también informática. Claro. ¿Cómo surgió esta necesidad de estudiar informática? La gente que maneja Mac es gente que está cerrada, ¿no? Dice, la Macintosh es única, la PC no sirve para nada, ¿no? Siempre existió esa confrontación. Yeah. Y yo en esos tiempos, yo también pertenecía a ese grupo, los macosos, les dicen, ¿no? Los macosos. ¿No? Entonces los macosos solamente manejan Mac, lo demás no sirve para nada. Y como le digo, como antes había esa diferencia, realmente era justificable, ¿no? O sea, manejar una Mac era como manejar pues un Fórmula 1, ¿no? Y manejar una PC que no tenía ratón, que no tenía los elementos gráficos, que había que estar escribiendo todo. Hacer un dibujo, imagínense en una PC que no haya ratón, que solo con cursor, o sea, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces de ahí que decían, pues, no, la PC no sirve para nada. Entonces yo también estaba metido en eso. Pero posteriormente ya quise aprender más, ¿no? Dije, bueno, esto es algo que me gusta, entonces yo tengo que estudiar. Entonces ingresé a estudiar análisis de sistemas. Y ahí ya vi perfectamente, empecé a conocer cómo es, porque ya las clases ya no le dan pues, a uno en Mac, sino en PC. Claro que entonces ya era, pues, ya había el Windows 98, el Windows XP, ya estaba al mismo nivel casi de la Mac, ya había desarrollado. Entonces de ahí que yo empecé a estudiar eso, ¿no? Programación y sistemas, ¿no? Por esa inquietud que tenía. Pero como les digo, en mis tiempos no había eso. Claro. Entonces ya... ¿Y estudió en la universidad? No, estudié a nivel técnico superior. ¿No? Porque ya a esa edad también uno ya tiene otras responsabilidades, ¿no? Estudiar en la universidad tampoco, dije, no es demasiado tiempo, yo quería aprender algo es decir, mejorar los conocimientos que ya tenía, porque siempre a mí me gustó eso de la programación, ¿no? ¿Y ese aprendizaje logrado le ha sido útil para adelante? Por supuesto, cualquier conocimiento que uno tenga siempre es útil, ¿no? Actualmente, una gran parte de un gran tiempo he estado dedicado a la cuestión de informática, he dado cursos, he desarrollado algunos sistemas. Hasta ahora tengo una empresa, ¿no? Aunque no ejerzo mucho eso de la computación, porque ahora yo siempre he estado también acomodándome a las necesidades que existen, ¿no? En este momento yo me dedico más a la seguridad vecinal, ¿no? Habiendo tanta inseguridad, tanto problema, tanto atraco, asalto, robo, ¿no? Entonces yo he desarrollado un sistema de una alarma vecinal, ¿no? Que eso lo vamos instalando en diferentes barrios y que contribuye a defenderse de una mejor forma, ¿no? De la delincuencia. Por supuesto que esto también tiene algo de programación porque está manejado por un cerebro, ¿no? Y entonces todo eso, mis conocimientos de informática me han ayudado bastante a desarrollar un sistema para así, ¿no? Que el público sepa en qué consiste este sistema de seguridad.
Es un sistema que nos permite activar una alarma de forma remota, es decir, a través de una llamada telefónica, en caso de peligro o en caso de que uno quiera alertar sobre algo sospechoso. Muchas veces un vehículo está circulando por el barrio, ¿no? Entonces uno puede llamar a la alarma desde el celular. Entonces lo primero que se activa es un conjunto de sirenas que instalamos. Entonces las sirenas alertan al barrio, ¿no? Y luego da paso a la voz, es decir, a través de un sistema de altavoces uno puede pedir auxilio, uno puede combinar a alguien, digamos, si ve un auto. Por favor, ese auto blanco lo estamos monitoreando, desocupe la zona, ¿no? O un grupo de muchachos que está ahí consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, a través de ese sistema uno puede llamar de cualquier parte del país porque se activa a través de un celular. Muchas casas, por ejemplo, tienen su sistema de cámaras que actualmente uno puede ver en su celular, ¿no? Uno puede estar en el trabajo, puede estar de viaje, uno puede estar viendo lo que sucede en su casa, ¿no? A través de la cámara. Entonces, si uno ve algo sospechoso, ve un tipo que está queriendo forzar la puerta, ¿qué puede hacer? Teniendo este sistema de la alarma vecinal, entonces uno llama a la alarma y, bueno, convoca a los vecinos o le da un mensaje al ñato, ¿no? Lo estamos monitoreando, ¿qué hace ahí en esa puerta, ¿no? ¿Y qué tal es el mercado para este sistema que ofrece César? Debido a la delincuencia que existe actualmente, hay bastantes interesados, ¿no? Por supuesto que la publicidad que vamos haciendo es por los barrios, también les hacemos una demostración, hay que indicarles cómo funciona el sistema. No es un trabajo bastante moroso, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro. Aparte que, como le digo, pienso que es un beneficio también para la población, ¿no? César, ya a estas alturas de la vida, ¿qué satisfacción siente de todo el trabajo que ha desarrollado? Creo que nunca uno está contento, ¿no? Siempre tiene planes a futuro. Y pienso que todavía tengo tiempo para seguir incursionando en diferentes campos, ¿no? O sea, yo siempre me ha gustado ir innovando, siempre me ha gustado ir buscando las cosas nuevas, ¿no? En muchos aspectos yo he sido aquí un pionero en varios campos, rubros. Pero muchas veces el tener una idea no significa poder comercializarla. Esa es una desventaja que yo tengo. Yo tengo muchas ideas, pero no las sé vender, ¿no? Yo he sido pionero en muchas cosas y no las he podido aprovechar. Ha venido otra persona, me ha copiado y ha hecho negocios, ¿no? Pero la satisfacción de hacer algo, ¿no? De ir desarrollando, de ir mejorando, ¿no? Es una satisfacción que a veces a uno le llena, ¿no? César, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué todavía queda pendiente como desafío? Actualmente estoy abocado a ese sistema de las alarmas vecinales, irme adecuando a los tiempos. Actualmente nuestra alarma funciona con los celulares antiguos y con llamada normal. Ahora todo el mundo utiliza internet, utiliza el WhatsApp, ¿no? Entonces la clientela nos dice, pero esta alarma no se activa con WhatsApp. Entonces estamos en eso, en adecuarla a este tiempo y que se pueda manejar ya desde WhatsApp, desde internet, ¿no? Momentáneamente ese es mi propósito, ¿no? Bueno, César, quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por haber compartido varias etapas de su vida. Un gran placer y una satisfacción que usted me haya invitado y de alguna forma haya podido expresar, ¿no? Y relatar algo de mi vida, ¿no? Un programa tan interesante como el suyo
Y como le digo, como yo estoy también inmerso en ese campo de la computación, del internet, entonces que es una satisfacción estar aquí con usted, ¿no? Y haber respondido a algunas de sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de César Guzmán Solórzano, que nos ha compartido su semblanza de vida, primero en Tupiza, un espacio donde él ha logrado vivir la infancia y la adolescencia, de la que tiene gratos recuerdos, que nos lo ha comentado en el programa, pero también luego su venida hacia la ciudad de Cochabamba. Primero al Colegio Juan 23, conocido más como Juancho, donde permaneció un año, pero tuvo que retornar a Tupiza y concluir el bachillerato en el Colegio Suipacha. Ya luego de esto, Cochabamba sería el espacio donde prácticamente ha radicado gran parte de su vida, 35 años creo que nos ha dicho, que por supuesto de alguna manera lo ha enraizado a las tradiciones y costumbres de la yacta. Al final nos ha destacado que él está trabajando en un sistema vecinal que permite dar alarma en situaciones de riesgo. Una experiencia interesante que seguramente en el tiempo lo irá profundizando a más detalle para que el público, el cliente, recurra a este sistema que contribuya a mantener la seguridad de su vivienda. Ha sido grato conversar con don César Guzmán, a quien otra vez le agradezco y pues le deseo que siga con el mismo éxito en el trabajo que va desarrollando. Gracias, don César. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Hasta pronto, amigos.